Buenos días a todos, mi nombre es Cristóbal Dante Pizarro Corbalán, interno de Medicina de la Universidad de Talca, actualmente rotando por el Servicio de Dermatología del Hospital de Curicó. Mis tutores son el Dr. Javier Ortega, el Dr. Marco Solís y el Dr. Claudio Ñanco. Y hoy día, como tema libre, voy a hablar sobre los videojuegos. Primero, un videojuego se define como un juego electrónico que posee interfaz. Esto usualmente se ve en la forma de un control, ¿ya? Esto está hecho para la interacción humana, como podemos ver en esta segunda imagen, y que esto se va a representar a través de un dispositivo de video, que puede ser la típica tele antigua o un plasma como una tele más actual o más moderna, ¿ya? Ambos se consideran, sin importar el dispositivo de video, todo esto se considera como un videojuego. Los usuarios, uno podría pensar que típicamente quizás una familia o un joven, un adulto, lo que sea, ¿ya? Pero la verdad es que los videojuegos en un inicio fueron ocupados principalmente por científicos, como podemos ver en esta imagen de la izquierda, investigadores, más bien, y de uso militar, ¿ya? Y actualmente el uso más común, el típico usuario. Ahora, hay que hablar de que el dispositivo, la verdad, ha ido evolucionando bastante a lo largo del tiempo y eso es lo que quiero hablar un poco en esta presentación, un poco de los inicios de la historia, cómo ha ido cambiando, ¿ya? Pasando desde el típico arcade hasta las consolas de sala de estar e incluso hasta estas apariciones actuales en donde está el PC Gamer, por ejemplo, un celular que también puede ser utilizado para jugar, o esto, por ejemplo, la Nintendo 3DS, que es como una combinación entre una consola de sala de estar y algo más portable para comodidad. Ya entonces existen muchas formas hoy en día de los dispositivos. Sin embargo, también hay que mencionar que antes del arcade, que es como lo más clásico, también existía algo, ¿ya? Entonces, por primera vez, se considera que corresponde a este Cathode Ray Amusement Device, que se puede traducir como un tubo de rayos catódicos de entretención, y que más que entretención era un simulador de misiles basado en pantallas de radar de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Esto fue desarrollado en 1947 por Thomas Goldsmith Jr., y ahí esto fue el comienzo de todo lo que se consideró como un videojuego, ¿ya? Que más que nada estaba hecho para la interacción humana. Entonces, entre los primeros videojuegos se encontraban Nimrod, ¿ya? Que esta es una computadora gigante y más que un videojuego, como dije, era para evaluar cómo es que esta máquina podía interactuar de cierta manera con el humano, en este caso era un científico, en donde él presionó algunos comandos en esta mesa y la consola respondía con algunas luces o algunos comandos también. Aquí tenemos el Tennis for Two, ya que ya tenía un rol un poco más lúdico, el Oxo, que corresponde al típico gato que todos conocemos, y el Space War, que también correspondía a algo mucho más lúdico, como una batalla entre dos naves espaciales alrededor de este campo gravitacional. El problema es que todo eso era en una sala de laboratorio, consolas gigantes que pesaban mucho y que no se podían mover a ninguna otra parte. Entonces, Ralph Baer, considerado como el padre de los videojuegos, en 1972 junto a Magnavox, generan la primera consola de sala de estar, ¿ya? Siendo esta el Odyssey, llamado nombre completo Magnavox Odyssey, debido a la compañía desarrolladora, en donde debido al hardware, la verdad es que no se podía tampoco tener como un avance tan moderno, sin embargo, para ese entonces era bastante y podía tener bastantes videojuegos también, ¿ya? Siendo este el primero, y como podemos ver, esto es como una forma clásica del punk, y que la verdad otras compañías que vinieron después como que tomaron esta idea y la hicieron mucho más famosa y eso llevó a algunos conflictos, ¿ya? Pero siempre recordar que el Odyssey fue el primer intento de una consola de sala de estar, y que, bueno, por fortuna o por desgracia, en el mismo periodo, estas dos personas, Nolan Bushnell y Ted Dabney, se unieron para formar otra compañía bastante conocida llamada Atari, ¿ya? Donde el primer videojuego que liberaron fue el Pong, que es esta, la verdad, la forma más conocida del Pong y fue la que tomó más éxito en el comercio. Posterior a esto, pasaron estos 6 años hasta 1978, con Atari dominando lo que era el ámbito de los videojuegos, el mercado más bien, en donde llegó un nuevo competidor, ¿ya? Aquí estaba Atari versus Midway, ya que en Midway, la verdad, como ella misma, esta compañía no era desarrolladora de videojuegos, sin embargo, su idea era ir comprando licencias a usualmente desarrolladoras japonesas,
Y en este caso Taito le vende una licencia a Midway. Y la verdad es que esta licencia fue algo que también llevó a Midway a un gran éxito, ya que era la licencia de Space Invaders, ya uno de los videojuegos más icónicos que uno puede recordar, eh, como de épocas más antiguas, ya como esto un arcade muy famoso y que también fue el primer intento en donde em, se puso lo que era el score y el high score, ya, y que eso también generaba como más una conversación como en competencia, ya como yo saco más puntaje que tú. Entonces, como que esto sirvió bastante en muchos ámbitos, ya. Fue como una de las primeras licencias que era muy comerciable. Y la respuesta de Atari es en 1979 liberar el videojuego Asteroids, que si bien también fue bastante exitoso, no fue tan exitoso como Space Invaders, siendo Space Invaders el que se logró generar como el puesto número uno en lo que era la venta de videojuegos en arcade y Asteroids en el puesto número 6. En 1980 el color, ya es como estos cambios de cuando el color llegaba a la tele, em, en 1980 logra llegar a los videojuegos, ¿ya? Y aquí lo que ocurrió fue que Midway de nuevo le compró una licencia a Bandai Namco, que era una compañía japonesa, y esto fue de un personaje bastante icónico, ¿ya? Y si bien Space Invaders fue una licencia que también era bastante exitosa como para sacarle provecho, este personaje sí fue el primero que la verdad se denomina como el gran éxito en lo que es la época de los videojuegos. Este personaje era Pac-Man, por supuesto. Y como todos conocemos, Pac-Man, la verdad, era como un personaje, por decirlo de alguna manera, como muy vendible, ya de muchas formas. O sea, ya sea canciones, series, como esta serie de Hanna-Barbera. En, en muchas partes habían como locales que eran como con temática de Pac-Man, em, disfraces. Fue demasiado exitoso y era muy vendible, ¿ya? Y también los colores eran muy llamativos. Tanto incluso si que uno escribe Pac-Man en Google, como que se demuestra su éxito, siendo que tiene un doodle propio, ya, siendo mucho más famoso o más icónico que muchos videojuegos hoy en día. Posteriormente, en 1981, esta compañía que yo creo que todos conocemos, Nintendo libera otro videojuego como para hacer su avance en lo que es el mundo de los videojuegos. Este fue un videojuego llamado Donkey Kong, ya, y que se considera el primer juego con historia, ¿ya? Aquí en este videojuego está este señor, ya este gorila llamado Donkey Kong, ya el que le da el nombre al videojuego, que era la mascota de esta otra persona, que aunque se parezca a Mario, no es Mario. Ya esta persona en ese mismo momento se denominaba nada más que Hombre Saltarín, ¿ya? Y como Hombre Saltarín no trataba bien a la mascota, Donkey Kong se enoja y rapta a la novia de Mario, ya haciendo esta imagen como lo que resume un poco la historia que si bien era bastante limitada, por decirlo de alguna forma, ya era el primer videojuego que tenía como un hilo como tal, ya el concepto de damisela en apuros, y que se jugaba de esta manera, ya. Aquí este hombre saltarín iba desde la parte más inferior del nivel, subiendo, 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 hasta llegar a rescatar a su novia. Y posteriormente, este hombre saltarín fue denominado Mario y que es como el gran personaje que todos conocemos hoy en día, ¿ya? También un personaje que es como muy vendible. Y lo icónico fue que fue basado en su parecido a esta persona de la izquierda llamada Mario Segal, ¿ya? Esta era una de las personas que contribuía a Nintendo y en particular fue en una época como bastante mala para Nintendo, en donde no le estaba yendo muy bien. Y Mario Segal fue como la persona que aportó ya lo que era el dinero para que Nintendo pudiera seguir y por eso le cambiaron el nombre de Hombre Saltarín a Mario. Aquí en esta misma época comenzó lo que se denomina la época dorada de los arcades, ya desde los tardíos 70 hasta los tempranos 80. Y aquí algunos de los videojuegos que están de esta época está el Frogger, que era aquí donde estaba la ranita que tenía que cruzar de un lado a otro. Dragon Slayer, que corresponde a una de las primeras como novelas gráficas jugables, por decirlo de alguna forma, que es un género que hoy en día ha ganado bastante terreno y de muchas formas, ya sea de lo que es como el estilo western o de lo que es más em, oriental, ya como hay novelas que son como esta, como medieval, o otras que son más como de anime, hay mucho tipo de novelas, y ahí esto fue como de los primeros intentos. En 1987 este
juego fue bastante icónico ya que fue el primero que realizó el concepto de beat 'em up, ya que es como un personaje o dos contra otros, como peleando y ganando como mucho terreno, ¿ya? Em, Consistía en que un personaje iba peleando contra muchos como personajes pequeños, ¿ya? Aquí de nuevo la historia era como clásica de damisela en apuros, ¿ya? Pero como fue el primero que entró a este género, se considera como un videojuego bastante clásico e icónico en su momento. Después, alrededor de 1990, ya sin estar muy específico el año, ya se considera el fin de la época dorada de los videojuegos de arcade, ya que estos fueron disminuyendo sus ventas a medida que subía la cantidad de ventas de las consolas de sala de estar, ya como la PlayStation, por ejemplo. Ahora, respecto a lo que es mi experiencia personal con los videojuegos, ya, la verdad yo también he hecho mucho uso de esto desde pequeño, ya, jugando clásicos como más retro, por decirlo de alguna forma, como es el Battletoads, Metal Slug, otros videojuegos un poco más modernos, por decirlo de alguna forma, como League of Legends, por ejemplo. Este videojuego es el Smash, en donde Nintendo como que juntó casi todos sus personajes, los metió en un videojuego y como hizo un videojuego de pelea, ya que hoy día ha adquirido bastante como fama por lo fácil que es de ver y además de incluir a todos estos personajes que son muy icónicos de Nintendo, ¿ya? Y ya ha tenido mucho éxito en lo que es los esports, por ejemplo. Este videojuego es Monster Hunter, uno de mis videojuegos favoritos de rol, y ahí que ayuda también a lo que de cierta manera uno busca quizás un poco con los videojuegos, que es abstraerse un poco de de la realidad, ¿ya? Y más aún, como es un videojuego de rol, uno tiene que como creerse este personaje, ya lograr la inmersión, ese es como el fin del rol, jugar a que uno tiene otro personaje. Y bueno, este videojuego es God of War que junto a este otro videojuego, Last of Us, creo que son muy icónicos actualmente, ya si bien son eh, como videojuegos clásicos de lo que son en general tema de acción, ya ambos de distintas formas, uno más viendo como un hombre contra todos los dioses de mitología nórdica y otro videojuego más como el típico apocalipsis zombie, sí creo que destacan mucho ya que cuentan mucho más que esta historia, ya es mucho más que una típica historia de acción. Y ahí creo que van mucho más allá que incluso muchas películas, novelas o libros, por ejemplo, em, ya que logran este grado de inmersión en personajes que uno realmente como que no vive estas historias, pero sí logra sentirlas de alguna forma. Ya en particular estos dos videojuegos exploran mucho lo que es la relación como entre figura paterna e hijo o hija, y la verdad es que son muy buenos, ya, o sea, las críticas siempre le han dado como muy buenos puntajes y va más que nada en esto, en que logran cosas que no se puede lograr en otro formato. Creo que son los que más destacan los videojuegos, en el sentido de que a uno le hace sentir muchas cosas que uno realmente no puede sentir leyendo un libro o viendo alguna serie o película, ¿ya? E incluso Last of Us ha tenido tanto éxito que dentro de como los próximos años se quiere realizar una adaptación a una serie, ya esto por HBO, y que, bueno, demuestra un poco, si bien no es como un indicador objetivo, sí demuestra todo el éxito que ha logrado esta serie en lo que es el mundo de los videojuegos y cómo ha logrado expandirse un poco lo que son los videojuegos al resto de tipo de culturas. Aquí también YouTube en sus categorías uno puede ver también que lo que son los videojuegos tiene el mismo grado de importancia que lo que es la música, la noticia, los deportes. Entonces demuestra un poco todo lo que ha ido avanzando lo que es el tema de los videojuegos a lo largo del tiempo. Y esto para terminar una imagen que tiene algunos de todos los personajes que se encuentran en los videojuegos. Más que nada como para hacerle un leve honor a todo esto. Y que el fin de esta presentación fuese una leve pincelada por lo que es la historia de los videojuegos para si alguien en el futuro quiere seguir como continuando esto, ¿ya? Si quiere abarcar algún personaje específico, alguna serie en específica de videojuegos, alguna saga, o simplemente continuar con la historia de, por ejemplo, los 2000 para adelante y muchas alternativas. Más que nada me pareció muy interesante quizás abrir un poco el tema y además contar mi experiencia personal y recomendarlos totalmente, sea cual sea su forma. Espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias.